La hora de celebrar el cumpleaños número 20 de nuestro mundo favorito ya está aquí en todo su esplendor. En esta ocasión esta fiesta estará llena de apariencias únicas y recompensas que no te querrás perder por nada del mundo. Así que acompáñenme con sus personajes favoritos, que tenemos mucho que farmear si queremos conseguirlo todo. Para poder comprar la mayoría de objetos únicos del evento necesitaremos primero conseguir una moneda muy especial, las medallas de celebración de bronce. Con ellas podremos comprar desde las apariencias de los sets renovados por los que todos se están volviendo locos, hasta las antiguas mascotas de duelo y monturas de aniversarios pasados. Al principio del evento estas medallas eran muy complicadas de conseguir, ya que todas las fuentes que las daban de recompensa solo te daban un par y eran semanales. Pero desde la segunda semana esto ha cambiado, haciéndolas fáciles de farmear si sabes dónde buscar. Así que echemos un vistazo a todas y cada una de las fuentes de medallas del festejo del 20º aniversario de World of Warcraft. La primera fuente de estas medallas que cubriremos será la más fácil de recolectar, pero también la más finita, ya que estas misiones únicamente nos recompensarán con ellas una vez por cuenta. Tus primeras medallas seguramente vendrán de la pequeña cadena de introducción del evento. Esta comenzará con Hora de Celebrar, que conseguiremos al entrar al mundo y nos mandará al área del festival en Tanaris, justo afuera de la Cadena del Tiempo, a hablar con Ilana, la coordinadora de eventos, quien será una persona bastante importante en esta celebración. Después de hablar con ella podremos entregar esta misión y recibir un par más, que nos servirán de introducción a las actividades de la celebración y nos recompensarán con 6 y 5 medallas respectivamente. Además de este par de misiones en la misma área, también podremos encontrar a Moira, quien nos ofrecerá la misión La Verdad de los Hierro Negro, que nos mandará a derrotar al último jefe de la nueva banda, Profundidades de Roca Negra, lo cual podemos hacer fácilmente enlistándonos en el buscador de bandas. Ahora que ya tenemos nuestras medallas de estas fuentes finitas, ya podemos comenzar con el evento como tal, completando las misiones semanales del mismo. Estas, a pesar de que son las misiones del evento propio, la verdad es que no son la mejor forma de conseguir medallas, pero nos sirven para trabajar en conseguir un logro muy importante, así que es buena idea completarlas si vas empezando con el evento. La primera y más importante de estas semanales será Celebración y Diversión, que tomaremos directamente con Ilana y que nos pedirá realizar actividades varias del evento para llenar una barra hasta el 100%, recompensándonos con 3 medallas y bendiciones del vuelo bronce. Un buff de 12 horas de 10% de experiencia y reputación con este personaje, bastante útil, cabe decir. Con Chromie podemos tomar la misión El Códice de Chromie, que nos pedirá completar el escenario del mismo nombre, al cual nos podremos enlistar con el buscador de calabozos o con ella misma, y que nos recompensará con 3 medallas. Cerca de ahí, con Moira tomaremos Perturbación Detectada Profundidades de Roca Negra, que al igual que la otra misión que nos brinda, también nos pedirá derrotar al último jefe de la nueva banda y que nos dará 3 medallas más. Por otro lado, con Isai Kadarov podremos tomar 2 encargos. Intrusos a Destiempo, que nos pedirá derrotar a 3 de los jefes de mundo del evento, y Soldado del Tiempo, que nos mandará a conseguir 500 puntos de honor en el campo de batalla PvP La Venganza de Korrak, por 3 medallas cada uno. Y por último, con Bobadormu podemos conseguir un camino original por el tiempo, que nos pide completar 5 calabozos de cronoviaje y nos dará las últimas 3 medallas directamente del evento. Estas actividades nos brindan un total de 15 medallas y son repetibles cada semana, así que son un buen comienzo. Aunque si de verdad quieres comprarlo todo, esta no va a ser tu fuente principal de la moneda. Para eso están las actividades semanales de Kazalgar. Sin duda la forma más fácil de conseguir una montaña de medallas es simplemente completando todas tus tareas semanales en la isla de Kazalgar, pero como son tantas también puede ser un poco complicado. Así que veamos cada una de estas para que no se te vaya ni una medallita sin reclamar. En la ciudad de Dornogal podremos completar un par de encargos. De Firing tomaremos la semanal El Llamado del Alma del Mundo, que nos dejará elegir la forma de completarla, ya sea con misiones de mundo, con calabozos, derrotando al jefe de mundo o husmeando por la isla, y que nos dará 10 medallas al entregarla. Del archivista Feedroom podremos recoger la misión del evento semanal, la cual rota semanalmente de acuerdo al mini evento de la misma y que nos recompensará con otras 10 medallas. De Brink podremos recibir archivos en búsqueda de la historia, que nos mandará a buscar fragmentos de discos titánicos y nos brindará 10 medallas y un poco de lore cada 2 semanas. De Rufus podremos tomar ambas misiones de arenas o campos casuales o puntuados, que al completarlas nos recompensarán con 15 y 8 medallas respectivamente. Además de Chispas de Guerra, que nos mandará a completar actividades con el modo de guerra activo y de la cual conseguiremos 8 más. Aunque a menos de que juegues mucho PvP, estas son las que menos valen la pena.
Por el momento en la descripción de algunas de estas misiones no aparecen las medallas, pero esto parece ser solo un bug. Ahora que si ya vamos a hacer PvP, también podemos completar la misión algo diferente, la que recibiremos al entrar a la gresca semanal y de la cual podemos conseguir 8 medallas si logramos ganar un enfrentamiento. Afuera de Dornogal, en la isla de Dorn, en el Proscenio, podremos tomar de la directora de escena Uberta la misión La Troupe de Teatro, que completaremos al formar parte del evento de mundo del mismo nombre al inicio de cada hora y que nos dará 8 medallas al entregarla. En Gundargas, en las minas resonantes de Kuldas, tomaremos Hora de Acelerar Reparaciones, que nos pide completar 20 oleadas del despertar de la máquina por 8 medallas. Y de Dentija, Cera Subterránea, que nos manda a recoger cera por toda la isla por otras 8. En la parte norte de Cristalia podremos completar la misión del evento de zona Propagación de la Luz, en el que tendremos que activar 4 magnaflamas menores para llevarnos 8 medallas más. En la guarida de la tejedora Nashkahet, con Iteki podremos tomar la misión de Pacto y los Cortados, que al completarla nos recompensará con otras 8 medallas. Igualmente podremos conseguir 8 medallas más por cada asignación especial que completemos, siendo potencialmente 16 más si completamos la del miércoles y la del viernes. Por último, recibiremos 15 medallas extra la primera vez que derrotemos a la reina Anzurek en la banda Palacio Nerubar, en cualquier dificultad menos en el modo historia, y 8 más del jefe de mundo. Si completamos todas las actividades disponibles de esta expansión podemos conseguir un total de 142 medallas, una cantidad bastante considerable comparada con las otras formas de conseguirlas. Además de que también nos permite desbloquear un logro muy importante que seguramente nos ayudará a conseguir todo lo que queramos del evento sin tener que esperar tanto tiempo. La última y más importante fuente de medallas de esta celebración requiere que consigamos primero el logro Coleccionista de Medallas, que nos pide recolectar un total de 100 medallas en el evento, algo bastante fácil de cumplir si completas todas sus actividades semanales. Este nos dará la importantísima habilidad de conseguir medallas de fuentes farmeables y repetibles, unas diarias y otras infinitas. La primera forma repetible de conseguir medallas será en el escenario El Códice de Chromie y los calabozos de cronoviaje aleatorios en el buscador de calabozos. Cada uno de estos nos brindarán 2 medallas al completarlos y se pueden repetir de manera infinita. También podemos derrotar a los 6 jefes de mundo una vez al día por una medalla por cada uno que derrotes. Las misiones diarias de la venganza de Korrak también nos recompensarán con 3 medallas cada una, dándonos la posibilidad de conseguir 12 extra al día. Mientras que si completamos la banda de profundidades de Roca Negra, podemos también conseguir 3 medallas por cada uno de los 8 jefes principales y 2 por cada uno de los 5 jefes secundarios, llevándonos un total de 34 medallas posibles que podemos conseguir de esta banda por semana. Cantidad que podemos multiplicar ya que esto lo podemos hacer en cualquiera de las 3 dificultades, 34 por LFR, 34 por normal y 34 por heroico, siendo esta una de las maneras más rentables de conseguir medallas, y un método que podemos repetir en todos nuestros personajes. Además de estas 3 formas de conseguir medallas, también podemos completar el mini evento de los secretos de Azeroth en la zona del festival, pero como aún está a medias, eso mejor lo dejaré para otro video. Con todos los cambios de último momento al evento de aniversario, este pasó de una tarea monstruosa y bastante molesta de completar cada semana, a una tarea bastante casual que al final del día te da la oportunidad de comprar gran parte de los objetos que tú quieras, con lo que al menos yo me quedo bastante feliz. Si este video te fue de ayuda, recuerda dejar un me gusta, déjame en los comentarios qué otra cosa te gustaría que cubriera, suscríbete para no perderte ninguna guía y nos vemos después, Hunters.